Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Capítulo 693. Ir a la guerra, vamos a hacerlo. Dijo Xian Fengran con espíritu heroico. Se puso de pie y se despidió en nombre de los otros tres. Nos vamos a despedir ahora. Cuida este continente. Sí. Loco, ten cuidado. Ye Wuxiu y Shui Yunzen se pusieron de pie, con la intención de despedirse. Xian Fengran agitó su mano con una sonrisa. Ah, no hay necesidad de eso. Hemos tratado con tales cosas antes. Puedes ver todo cuando te quedas en las cuevas profundas. El peor resultado sería la muerte y todos estamos preparados para eso. Jaja. Salió por la puerta después de decir eso y riéndose al final. Los tres miembros de su equipo lo siguieron. Los cuatro volaron hacia su destino. Qin Duan y Zhou Tianlin se sorprendieron cuando se volvieron para mirarse. Esos eran los legendarios guerreros mascotas de batalla que estaban estacionados en las cuevas profundas. No se parecían en nada a los otros legendarios guerreros mascota de batalla que habían visto en otros lugares. Xian Fengran nunca asumió ningún aire, siempre directo. Así es como debe actuar un guerrero legendario. Los dos se sentaron más rectos por instinto. Eran legendarios guerreros de mascotas de batalla. Deberían ser como él. Xian Fengran se fue. Su Ping todavía estaba reflexionando sobre pensamientos profundos. Había ido a las cuevas profundas y se había encontrado con Ye Wuxiu y Li Juanfen. Esos eran un grupo de personas que no tenían consideración por sus sacrificios personales. Preparémonos, dijo Su Ping. Ye Wuxiu y los demás dirigieron sus miradas hacia Su Ping. Jin Shen dijo: Hermano Su, usted vive aquí y conoce la situación mejor que nosotros. Dinos. ¿Cuál es tu plan? Tenemos suficientes personas aquí, así que sugiero que comencemos una búsqueda general alrededor de las 3 líneas de defensa. Avisa a los demás si alguno de vosotros detecta bestias escondidas. Limpiaremos a las bestias juntos. Su Ping compartió sus pensamientos. Después de considerarlo por un momento, Shui Yunzen propuso: esto funciona, pero no creo que sea lo suficientemente eficiente. Creo que podemos dividirnos en 4 equipos. Cada equipo estará a cargo de un área y manejará cualquier grupo de bestias salvajes por su cuenta si está dentro de su poder. Si el grupo de bestias salvajes es demasiado grande, notifique a los demás y lo haremos juntos. Eso servirá, estuvo de acuerdo Jin Shen. Ye Wuxiu le dijo a Su Ping con una sonrisa: Hermano Su, no tiene que preocuparse demasiado por nosotros. Hemos tenido suficiente experiencia presenciando muertes. El panorama general es lo importante. Estamos listos para el sacrificio, como siempre lo hemos estado desde hace cientos de años. En efecto. Li Juanfen asintió con una sonrisa. Su Ping forzó una sonrisa amarga. Si tú lo dices, adoptaremos el método de la señorita Xue. Bien. Shui Yunzen sonrió. ¡Qué heroína! Pronto, sacaron un mapa para decidir de qué área sería responsable cada equipo. Ye Wuxiu, así como los otros 2 capitanes, liderarían sus equipos originales. Algunos de sus equipos habían sufrido graves bajas en el campo de viento. Shui Yunzen, por ejemplo, siempre había estado en esa región. Solo quedaba un hombre de su equipo original. Como tal, Su Ping asignó a Zhou Tianlin a su equipo. Ella no hizo ningún comentario. Zhou Tianlin solo estaba en Ocean State y ella no pensaba demasiado en él. Pero a ella le gustaba Su Ping por ayudarla. Qin, te unirás al equipo del hermano Ye, dijo Su Ping. Qin Duan asintió. Haría lo que dijera Su Ping. Ye Wuxiu preguntó: ¿qué hay de ti? Estaré bien solo, dijo Su Ping. Ye Wuxiu objetó: de ninguna manera. Sé que eres poderoso, tal vez más poderoso que yo. Pero estaría solo. Eso es demasiado peligroso. Ni siquiera tendrás la oportunidad de pedir ayuda en caso de que te encuentres con un gran grupo de bestias, y varias están en el estado destino. Está bien. Algunas bestias del estado del destino no pueden lastimarme, dijo Su Ping con calma. No tenía que ocultar su verdadera fuerza en este momento. Los demás lo miraron, asombrados por su respuesta. No pensaron que Su Ping fuera una persona que soltaría palabras vacías. Entonces, ¿podría ser que Su Ping estaba ocultando el hecho de que era un guerrero del estado del destino? Ye Wuxiu, Shui Yunzen y Jin Shen recordaron el golpe de Su Ping cuando se batieron en duelo con el lunático negro. Estaban aún más convencidos de que esta conjetura era correcta. ¡Qué interesante! Sería genial para ellos. Zhou Tianlin saltó con una risa: no te preocupes. El señor Su estará bien.
Mató a una bestia del estado del destino no hace mucho, él solo. Anuncios de Put Future. Me preocuparé por cualquiera menos por el señor Su, agregó Qin Duan. Él y Zhou Tianlin tenían una fe ciega en Su Ping. Su Ping había ido a la línea de defensa Xinjin. Se había ocupado de las bestias salvajes en una ciudad base y luego había matado a un rey de las bestias del estado destino. Además, acababa de vender 40 reyes bestias del estado del vacío. Las personas que podían hacer eso eran más que raras. ¿Su Ping no estaba en el estado destino? Eso sería una mentira. Incluso pensaron que Su Ping estaba escondiendo algunas mascotas del estado del destino. ¿Él mató a un rey de las bestias del estado del destino? ¿Qué? La información de Zhou Tianlin sonaba impactante. Ye Wuxiu y los demás se miraron, horrorizados. Si bien eran los más poderosos en el estado del vacío y podían evitar ser asesinados por una criatura del estado del destino, no podían matar a uno. La brecha entre el estado del destino y el estado del vacío era más grande que la que había entre el estado del vacío y el estado del océano. ¿Cómo podría Su Ping ignorar la diferencia de rangos? Bueno, Su Ping podría estar en el estado destino, lo que excluiría la factorización de los diferentes estados, todavía no podían decir cuál era su rango real. Sus sentidos les dijeron que Su Ping estaba en la cima del 9º rango. Eso puede significar que el rango real de Su Ping era más alto. Probablemente estaba en el estado destino, como el maestro de la torre. Solo un guerrero del estado del destino vendería mascotas de batalla en la última etapa del estado del vacío. Alguien de tal rango solo aspiraría a obtener mascotas de batalla del estado destino. Ese tenía que ser el motivo. Miraron a Su Ping con respeto y sentimientos de preocupación. Li Xuanfen suspiró. Creía que Su Ping aún no estaba en ese rango la última vez que salió de las cuevas profundas con el joven. Después de todo, habían estado en grave peligro en ese entonces, y ni una sola vez Su Ping empleó los medios del estado del destino. Había pasado poco tiempo, pero el progreso de Su Ping fue asombroso. ¡Qué tipo tan extraño! Podríamos haberte ofendido antes, lo siento. Jin Shen se puso de pie y se disculpó con una sonrisa amarga. Ye Wuxiu y Shui Yunzen también se disculparon. Si Su Ping estuviera en el mismo estado que ellos, esa pequeña coincidencia entre él y el lunático negro habría estado justificada. Pero, dado que estaba en un estado superior, era aún mayor a sus ojos. Su Ping agitó su mano de inmediato. Siéntese, por favor. Estoy simplemente en el rango titulado. No tienes que disculparte por nada. Eso no otra vez. Zhou Tianlin y Qin Duan estuvieron terriblemente cerca de poner los ojos en blanco. A Su Ping le encantaba hacerse el tonto. Siempre fingiendo ser débil. Rango titulado. Ye Wuxiu y los otros legendarios guerreros de mascotas de batalla curvaron sus labios. No lo creerían. No nacieron ayer. Su Ping rápidamente notó que lo malinterpretaron una vez más. ¿Cuándo voy a limpiar mi nombre? No importa. El punto era hacer frente a la crisis. No tenemos mucho tiempo. Hablemos de a dónde debemos ir. Yo me encargaré de esta área y tú puedes elegir tus áreas. Su Ping señaló hacia el este, el área más grande. Allí se ubicaron más de 10 terrenos baldíos de clase A. El ambiente era duro, lleno de áreas boscosas y pantanos. Ese era un lugar adecuado para que las bestias salvajes se escondieran. Esta vez no se opusieron, ya que conocían el estado de Su Ping. Pronto eligieron los lugares a los que iría cada uno. Se irían con sus propios equipos y regresarían a la ciudad base de Longjiang después de que terminaran el trabajo. Qin Duan estuvo a cargo de la comunicación. Había invertido mucho en conseguir algunos teléfonos SATCOM y cada uno de los 4 equipos obtendría uno. Su Ping también tiene uno. El teléfono les permitiría llamarse dentro del área continental, pero la señal se perdería fuera del continente. Por eso Xian Ranfen no recibió uno cuando se fue. Llámense unos a otros si se meten en problemas. Vamos. Ir. Vamos. Aquí vamos. 3 equipos partieron uno tras otro. Mientras tanto, Su Ping fue a su tienda y le dijo a un aburrido Tan Ruyan que estaba sentado. Quédate en Longjiang y cuídalo. Saldré a buscar bestias salvajes escondidas. ¿Te vas a ir? ¿Y si las bestias vienen aquí? Tan Ruyan entendió la situación a la que se enfrentaban. Por eso expresó su preocupación. Ella creía que Longjiang era el lugar más seguro del mundo, todo gracias a que Su Ping estaba allí. Si tuviera que ir a otro lugar, la ciudad base de Longjiang sería tan vulnerable como las otras ciudades base. No te preocupes. Los legendarios guerreros de mascotas de batalla que acabas de ver comenzarán a barrer los lugares alrededor de Longjiang primero. Tienen la tarea de encontrar y lidiar con las bestias salvajes que están cerca. Su Ping sonrió.
Anuncios de Put Future. Anteriormente no se habría atrevido a abandonar la ciudad base porque compartía la preocupación de Tan Ruyan. Aún así, estaba seguro de que detectarían y se encargarían de cualquier bestia salvaje que se escondiera cerca de la ciudad base con la ayuda de Ie Wuxiu y los demás. Bueno, si tú lo dices, le advirtió Tan Ruyan, debes tener cuidado. ¿Quieres que vaya contigo? No. Solo me harías más lento. ¿No puedes andarte un poco por las ramas? Puede que no me entiendas. Su Ping se frotó el cabello hasta que se convirtió en un completo desastre. Luego, felizmente se fue. Wash. Mientras volaba en el aire, Su Ping convocó al perro del dragón oscuro y este último tomó su forma de dragón. La mascota se convirtió en un dragón feroz, pero su cabeza seguía siendo como la de un lobo. Su Ping se puso de espaldas y salió volando de la ciudad base. Se dirigía al este. Voló más allá de lagos, llanuras y pantanos mientras viajaba. Había hierba seca y amarillenta por todas partes. Ocasionalmente veía una pequeña cantidad de bestias y la mayoría estaban alrededor del séptimo u octavo rango. Su Ping ignoró a esas bestias salvajes de bajo rango. No formaban parte de la huelga y no representaban ningún peligro. Revisó las áreas circundantes y sus sentidos pudieron penetrar cientos de metros en el suelo. Le dijo al perro del dragón oscuro que volara cerca del suelo para que pudiera sentir más claramente. Las bestias descarriadas normalmente corrían presas del pánico debido a la presencia del perro del dragón oscuro. Este último era más intimidante que un rey bestia. Después de todo, había recibido el legado del viejo rey dragón. Esperar. De repente, Su Ping notó que algo andaba mal en una montaña. El perro del dragón oscuro se detuvo repentinamente y se detuvo a cientos de metros de la montaña. Están escondidos justo ahí. 6 reyes bestias, Su Ping entrecerró los ojos. Esa montaña era magnífica con bosques florecientes. Muchas bestias de octavo y noveno rango estaban allí, mientras que los 6 reyes de las bestias eran bastante buenos para ocultar su presencia. Pueden arrasar fácilmente una ciudad base en un instante. No puedo creer que sean lo suficientemente inteligentes como para esconderse allí. Esas bestias están organizadas y actúan bajo órdenes. Su Ping sacó lentamente su espada mientras miraba la montaña. Puso su espada frente a sus ojos. Era como si estuviera usando la hoja como regla para medir la montaña. Luego, vertió Asura Energy y Divine Energy en la espada. Instantáneamente apareció un rayo de luz de espada deslumbrante, que creció cada vez más en tamaño y grosor. El rayo de luz de la espada descendió para herir la montaña. Estallido. La montaña se abrió y las rocas rodaron por todas partes. Su Ping escuchó a innumerables bestias llorar miserablemente. La sangre tiñó de rojo ambas mitades de la montaña. Su Ping se precipitó hacia la montaña que se había abierto. Escuchó algunos dragones gruñendo. Todo se calmó poco después. Solo quedó el polvo que se asentaba. Las 2 partes de la montaña colapsaron y se derrumbaron. Su Ping salió con un poco de sangre en la camisa. Se paró sobre la espalda del perro del dragón oscuro y le dijo que siguiera adelante. El polvo finalmente se asentó, revelando sangre y cadáveres. Fue una escena bastante infernal. Mientras Su Ping, Ie Wuxiu y los demás intentaban limpiar a las bestias escondidas, las olas caían en el océano cerca del continente del pantano del dragón. Las bestias salvajes en el océano estaban levantando mareas. Las olas devoraban los bosques e inundaban la tierra. Muchas bestias salvajes se rebelaron cuando las mareas retrocedieron. Las bestias salvajes avanzaron usando sus extrañas extremidades. Había una ciudad base masiva frente a ellos. Las llamas de la guerra rugían. Mucha gente corría de calle en calle, pululando en su camino a la plaza. Ese era el lugar donde se había abierto un túnel de teletransportación, para ayudar a todos a escapar con vida. De repente, un remolino se abrió en el aire, cientos de metros al norte del túnel. Una bestia feroz salió de ella. La bestia estaba completamente roja. Tenía más de 1000 ojos inyectados en sangre. Si Su Ping estuviera allí, habría reconocido a la bestia demoníaca de los 1000 ojos. ¡Qué tonto! La bestia demoníaca de los 1000 ojos miró a lo lejos, sonriendo con frialdad. Se pudo apreciar las escenas de destrucción en la ciudad. ¡Córtalo! La bestia bramó. Un ojo en su frente se abrió de par en par y salió disparado un rayo de luz roja. Estallido. El vacío se abrió. Muchas personas cayeron de la grieta, como si un cubo de basura se hubiera volcado. Aquella gente cayó del cielo. Los de abajo estaban aplanados. Puedo enviar otro si eso no es suficiente. Todavía tengo otra mascota tardía de Void State conmigo. Una vez fusionados con él, podremos eliminar a los reyes de las bestias de Ocean State.
Ye Wuxiu y los demás encontraron tales comentarios alucinantes. Su Ping le había vendido a Qin Duan 8 de esas mascotas de batalla antes de que llegaran a Longjiang. Maldita sea. Habían discutido sobre quién se quedaría con las mascotas de batalla. Resultó que estaban peleando por las sobras. Ye Wuxiu miró a Li Juanfeng y este último levantó las manos. No me mires. Llegamos demasiado tarde. Ye Wuxiu frunció los labios. Descubrir ese hecho fue inútil. No era como si pudiera pedirle a Qin Duan que renunciara a las mascotas de batalla. Conocían a Su Ping pero aún eran meros conocidos. Por otro lado, Qin Duan era de la misma ciudad base que Su Ping. Ye Wuxiu solo encontró odioso que había salido de las cuevas profundas demasiado tarde. Esos malditos bastardos en las cuevas profundas. Ye Wuxiu apretó los puños y los dientes. Li Juanfeng y los otros 3 de las cuevas profundas también odiaban a los bastardos de las cuevas profundas. Habrían salido mucho antes, si no fuera por el hecho de que las bestias en las cuevas profundas eran tan intrigantes que las atraparon en el campo de viento. Habrían llegado a tiempo para comprar mascotas de batalla de Su Ping. ¿De dónde sacó ese tipo tantas mascotas de batalla aterradoras? Son mejores que mis propias mascotas de batalla, murmuró Li Juanfeng. Ye Wuxiu suspiró. Se le ocurrió otra pregunta para Qin Duan. ¿Cuántos de esos vendió el señor Su? En total, Qin Duan sintió pena por ellos, así que bajó la voz, alrededor de 40. 40. Los 4 quedaron estupefactos. Ye Wuxiu finalmente volvió en sí y suspiró después de mirar la sonrisa forzada y débil de Qin Duan. Vamos a tratar con las bestias salvajes aquí. No tendremos que llamar a nadie ya que tienes tantas mascotas de batalla sobresalientes. Pero, si algo sale mal, nos iremos y te cubriré. Los demás suspiraron por dentro. Dejaron de pensar demasiado y comenzaron a hacer planes con Ye Wuxiu. Rugido. Al este de la ciudad base de Longjiang, había una criatura mitad dragón, mitad perro que corría por el desierto, ahuyentando a las bestias salvajes que encontraba. Su Ping se paró sobre la cabeza del perro del dragón oscuro. Detrás de ellos había un charco de sangre. El olor fuerte y acre de la sangre se extendió por el viento. 3 campamentos base terminados. Esos tipos realmente se están escondiendo. ¿Están planeando esperar y colaborar con las fieras de los otros continentes? Creo que así fue como se destruyó el continente nórdico. No es de extrañar que 2 continentes se acabaran de la noche a la mañana. Un destello de frialdad apareció en los ojos de Su Ping. Ni una sola vez envainó su espada. La sangre todavía goteaba. Iba a matar a todas las bestias salvajes. El amanecer estaba casi allí. La temperatura estaba subiendo. El calor suave de la madrugada se estaba convirtiendo en un horno abrasador. Anuncios de Put Future. Pasó el tiempo. Se estaba acercando al mediodía. Su Ping voló todo el camino y mató todo el camino. Habría montones de cadáveres por todas partes por donde pasara en el área estéril. Ninguna bestia salvaje en grupo se le escaparía. Pero no prestó atención a las bestias que huían. 38. La sangre llovió en un día soleado. Una bestia se derrumbó en el suelo. Su Ping sacudió la sangre de su espada. Había matado a 38 reyes bestias del estado del vacío. Parecía más preocupado que nunca. Él solo se ocupaba del lado este y, sin embargo, había demasiados reyes de las bestias del estado del vacío escondidos. Ni siquiera podía imaginar la situación de las otras áreas. Pero esto, era un continente. Las bestias salvajes todavía estaban en otra parte. Todavía tenían que llegar a su continente. Si las bestias salvajes llegaban y lanzaban un ataque masivo, tenía que haber cientos de reyes de las bestias del estado del vacío, y posiblemente más de 1000 reyes de las bestias del estado del océano. Después de todo, las bestias salvajes del océano también estaban involucradas. La cantidad de reyes bestias en el océano era grande. Por eso los humanos no intentarían ir al océano sin motivo alguno. Si vinieran a Longjiang, Su Ping miró los cadáveres en el suelo, con el rostro nublado. Incluso 100 reyes de bestias del estado del océano, y mucho menos más de 1000, fueron suficientes para arrasar la ciudad base de Longjiang. Un solo rey de las bestias de Ocean State pudo borrar una ciudad base de clase B. Más de 100, podrían destruir una ciudad base 10 veces. Yo no puedo hacerlo solo. Cuanto más exploraba, más se daba cuenta Su Ping de que no era lo suficientemente capaz. Cierto, podía matar a las bestias del estado destino, pero eso era diferente de proteger a la humanidad en su conjunto. Defender nunca fue fácil. Tengo que pedirles a todos que se unan como uno solo, a todos, no solo a los ejecutores.
De lo contrario, los que tienen que proteger a los demás caerían tarde o temprano. Suping respiró hondo y miró a lo lejos. Estaba mirando un desierto. Más lejos estaba el océano profundo y azul. Ese era el borde del continente. Se movió y luchó con Longjian como punto de partida. Realmente había llegado al océano. Era hora de volver. Suping volvió a subirse al perro del dragón oscuro y se dirigió de regreso a Longjian. Pensó seriamente en cómo lidiar con las bestias salvajes en su camino. Los legendarios guerreros de mascotas de batalla definitivamente no fueron suficientes para proteger al mundo entero. Bip. El teléfono de Suping sonó en algún momento. Su corazón dio un vuelco. Lo último que quería eran malas noticias. La llamada era de Ie Uxiu. Capitán Ie. Hermano Su, me alegro de que estés bien. ¿Dónde estás? Ie Uxiu exhaló aliviado. Voy de regreso a la ciudad base de Longjian. ¿Qué es? Preguntó Suping. Bien. Black Lunático, volvió justo ahora. ¿Él está de vuelta? ¿Cómo está el continente del pantano del dragón? Suping preguntó a la vez. Ie Uxiu respondió después de un momento de silencio. El continente del pantano del dragón se ha ido. ¿Qué? Suping no pudo escuchar nada durante unos segundos. Parecía pálido. Por extraño que parezca, no estaba sorprendido, mientras estaba conmocionado al mismo tiempo. Un continente había sido invadido e innumerables personas habían muerto. La idea era demasiado para soportar. ¿Qué pasó con el continente del pantano del dragón? Preguntó Suping. Ie Uxiu suspiró y dijo. Hermano Su, podemos hablar cuando regrese. Creo que hemos subestimado las cuevas profundas. Tenemos que estar listos antes de que lleguen aquí. De lo contrario, los humanos se extinguirán en el planeta azul. Suping no respondió. Colgó e hizo que el Dark Dragon Hound volara de regreso a toda velocidad. Poco después, Suping llegó a la ciudad base de Longjian. La tienda de mascotas Pixie todavía se estaba actualizando. Solo habían pasado 6 horas. La actualización aún necesitaría 18 horas más. Ie Uxiu y los demás se alojaban en el edificio de la familia Qin. Suping fue a verlos. Todos se pusieron de pie. Señor. Su Zhou Tianlin y Qin Duan asintieron, inclinándose levemente para saludarlo. Suping echó un vistazo rápido. Estaba feliz de ver que la mayoría de los legendarios guerreros mascotas de batalla todavía estaban allí. Parecía que su estrategia había funcionado. Habiendo dicho eso, Suping vio a Xian Fengran. Él estaba solo. Los otros 3 legendarios guerreros mascota de batalla no estaban allí. La armadura negra de Xian Fengran estaba llena de grietas. Se veía pálido y exhausto, ya no exudaba ese espíritu heroico. ¿Qué pasó en el continente del pantano del dragón? Suping preguntó antes de sentarse. Xian Fengran lo miró. Finalmente, bajó la cabeza. Era una bestia del estado destino. Se hizo el silencio. El estado del destino. Conocía la bestia demoníaca de los 1000 ojos del corredor. La criatura cortó el pasaje de teletransportación. Quería detener eso, pero el daño ya estaba hecho. No pude volver a conectar el pasadizo. No estaba preparado cuando luché contra esa bestia. Tuve que confiar en Feng y los demás, pero no lograron regresar. Xian Fengran se mordió los dientes. Li Juanfeng miró a Suping. Se habían encontrado con la bestia demoníaca de los 1000 ojos cuando él y Suping habían ido al corredor. La mascota de batalla de Suping había distraído a la bestia para que pudieran huir. Entonces, las ciudades base en el continente del pantano del dragón. Suping no terminó la oración. La mirada en el rostro de Xian Fengran ya le había dado la respuesta. Silencio. Depresión. Un estado de ánimo tranquilo se prolongó indefinidamente. Después de quién sabe cuánto tiempo, alguien aplaudió y rompió el silencio. Shui Yunzen se puso de pie y dijo. Oye, ¿sois hombres, no? No seas así. Es solo la muerte. No es que alguna vez hayamos tenido miedo de morir. No pierdas tu espíritu. Nuestro día no fue infructuoso. Encontramos y destruimos 7 escondites de las bestias salvajes en la zona árida del oeste. 2 de los 7 habían reunido una gran cantidad de bestias, incluida una docena de reyes de bestias del estado del vacío. Los matamos. Hemos hecho grandes contribuciones. Todos la miraron. Solo 3 entre la multitud eran mujeres, siendo Shui Yunzen la más poderosa de todas. Sus amigos la llamaban Shui la tigresa en privado para quejarse de su mal genio. Pero tenían que admitir que ella era más heroica que nadie en este momento. Ie Wuxiu respiró hondo y asintió. Sí. El dolor no resolverá ningún problema para nosotros. El continente del pantano del dragón se ha ido. Tenemos que salvar este continente con todos nuestros esfuerzos.
No podemos permitir que se destruya el último trozo de los territorios de la humanidad. Creo que deberíamos idear un plan para nuestra venganza en lugar de enterrarnos en el dolor. No creo que podamos obligarlos a regresar. Pero al menos deberíamos proteger el continente, dijo Jin Shen. Li Yuanfeng se volvió hacia Su Ping y dijo: Hermano Su, creo que tenemos que trabajar con la torre. Nosotros solos no podemos detener a todas las bestias salvajes. Después de todo, esas bestias del estado destino somos más débiles que ellas. Su Ping sabía que Li Yuanfeng estaba tratando de ahorrar sus sentimientos debido a sus disputas pasadas con la torre. Entiendo. Estaba pensando en eso, dijo Su Ping. En su camino de regreso, de hecho había pensado en... A partir de ese momento, la única forma de superar la crisis era reunir toda la ayuda disponible. La lucha interna solo conduciría a la destrucción. Li Yuanfeng estaba feliz de escuchar eso. Hermano Su, sabía que eras un hombre sensato. Llamaré a la torre y buscaré al maestro de la torre. Tenemos que aprovechar tu fuerza y la de él. Encontraremos una manera de deshacernos de las bestias poco a poco, tal como lo hicimos hoy. Su Ping asintió. Además de llamar a la torre, tengo otra sugerencia. El continente tiene 3 líneas de defensa en este momento. Creo que deberíamos unificar las 3 líneas de defensa y construir una sola línea de defensa blindada. De esa forma podremos reunir todas las fuerzas que tenemos para luchar contra las fieras. De lo contrario, las bestias salvajes pueden separar a las legendarias mascotas guerreras y devorarnos uno por uno. Ye Wuxiu estuvo de acuerdo. Buena idea. Iba a proponer algo similar. Shui Yunzen asintió. Eso funcionará. Pero tenemos que pensarlo. No podemos simplemente reunirnos para que las bestias salvajes puedan deshacerse de nosotros de un solo golpe. La línea de defensa tiene que ser lo suficientemente fuerte como para defenderse de los ataques de los reyes de las bestias. Todavía tenemos algo de tiempo. Podemos usar todos nuestros reyes bestias para construir y reforzar la línea de defensa, dijo Jin Shen. Shui Yunzen frunció el ceño, pero ¿qué pasa si nuestras mascotas de batalla se agotan antes de que lleguen las bestias salvajes? No podrán pelear. Jin Shen no ofreció una respuesta. Su Ping sonrió. No te preocupes por eso. Puedes dejar tus mascotas de batalla en mi tienda. Prometo que pueden restaurarse a su estado máximo en 1 hora. Después de que se hiciera la actualización de la tienda, se dispondría de corrales de enfermería avanzados. Descansar en el corral de enfermería durante 1 hora sería suficiente para liberar a las mascotas de batalla del cansancio. Permanecer en el corral de enfermería durante unas horas más curaría incluso las heridas más graves. Así de fuertes eran los corrales de enfermería avanzados. Lo único que le preocupaba era el tiempo restante para la actualización de la tienda, ya que todavía necesitaba 18 horas. Pero aún así, construir la línea de defensa principal y reunir a todos los residentes del continente llevaría mucho tiempo, incluso más de 18 horas. Su tienda estaría mejorada para entonces. Pero el peor escenario podría suceder si las bestias salvajes llegaran dentro de esas 18 horas. Aún así, Su Ping creía que su continente no caería tan rápido como los demás, ya que habían barrido el continente en busca de escondites de bestias salvajes. Aún así, tenemos que estar listos, Su Ping parpadeó. Tenía que pensar en otros métodos en caso de que las bestias salvajes llegaran antes. Capítulo 695 Frente Unificado. Durante la reunión se decidieron responsabilidades. Una vez que todo estuvo asignado, Li Yuanfeng y Ye Wuxiu se dirigieron a la torre para convencer a Wu Ziping de trabajar con Su Ping. Li Yuanfeng quería ir solo, pero a Ye Wuxiu le preocupaba que Wu Ziping no considerara importante a un solo hombre en el estado del vacío, por lo que también decidió ir. Xian Fengran, Qin Duan, Shui Yunzen y los otros legendarios guerreros de mascotas de batalla iban a trabajar con las 3 líneas de defensa existentes para construir el mejor proyecto de defensa que pudieran diseñar y preparar. Discutieron las ubicaciones y conceptualizaron los tipos de construcciones, entre otras cosas. Su Ping regresó a su tienda mientras todos estaban ocupados. Los trabajadores de la construcción artificial corrían por la tienda y alrededor de la tienda. Por supuesto, habían sido construidos por el sistema con energía. Sería extraño ver que una tienda tan grande cambiaría completamente su apariencia sin que nadie trabajara en ella. Su Ping fue a ver a Johanna, que estaba sentada en el sofá, bebiendo jugo. Las muchas funciones de la tienda habían sido suspendidas, incluidos los corrales de enfermería en la sala de mascotas. Johanna estaba holgazaneando mientras tanto. Ella estaba leyendo algunas revistas de moda en este momento. «Necesito tu ayuda», soltó Su Ping. Johanna lo miró.
Sus mejillas sonrosadas brillaban. Con calma, ella dijo, ¿quieres que te ayude a resolver el problema de las bestias salvajes? Es realmente una pena que no pueda salir de su tienda. Esa es una regla establecida por ti. Su Ping sonrió amargamente. Hasta ese momento, Joanna aún tenía la firme convicción de que él había puesto las reglas, cuando todo lo había establecido el sistema. No podía hacer excepciones aunque quisiera. Quiero aprender sobre formaciones, dijo Supin, quiero aprender algo simple, algo que pueda atrapar a los reyes de las bestias. No pretendo matar reyes bestias con las formaciones. Solo espero que las formaciones puedan ganarme algo de tiempo. Joanna enarcó las cejas. ¿Por qué no está renunciando a las reglas que había establecido? Joanna estaba ansiosa por ver la vista fuera de la tienda y el mundo en el que vivía Supin. Había notado que la densidad de poderes astrales en el aire era escasa en ese mundo. Parecía que era un planeta desierto y de bajo rango. Dicho esto, todavía sentía curiosidad por ese mundo ya que nunca lo había visto con sus propios ojos. ¿Nuevas formaciones? Seguro. Puedo enseñarte. Joanna cruzó las piernas y dijo, ¿quieres distraer a los reyes de las bestias? Como no quieres matarlos, tengo una formación básica para atrapar que puedes aprender. La formación puede atrapar a los reyes de las bestias de Ocean State promedio con facilidad, a menos que el espíritu del rey de las bestias sea particularmente fuerte. ¡Excelente! Esta es una formación de 2 estrellas llamada formación espiritual errante. Joanna explicó. Una vez atrapado en la formación, el espíritu de la criatura caerá en una ilusión y requerirá una voluntad extra fuerte para liberarse de la ilusión. La formación no es difícil de aprender. Te he enseñado muchos de los conceptos básicos de las formaciones cuando estabas aprendiendo Eavenlock. No sé si todavía recuerdas lo que dije. Más tarde, solo necesitarás encontrar los materiales necesarios para construir la formación. Supin asintió. Está bien, entiendo. Joanna levantó su dedo y tocó suavemente la frente de Supin. Su aroma embriagador se coló en su nariz. Al segundo siguiente, Supin sintió que todos los pensamientos en su mente se habían ido. Una oleada masiva de información compleja se precipitó en su mente. Afortunadamente, su espíritu era fuerte. Todavía podía manejarlo, a pesar de que sentía algo de incomodidad. Supin abrió los ojos después de un rato, sorprendido y lleno de alegría. ¿Qué fue eso? No puedo creer que simplemente me transmitieras el conocimiento de esa manera, le preguntó Supin a Joanna. Sus ojos desmentían otra pregunta, que era saber la razón por la que ella no había usado el mismo método cuando le estaba enseñando sobre Avenlock. Joanna estaba muy familiarizada con esa mirada en sus ojos. No vuelvas a ser codicioso. Este método solo es adecuado para conocimientos más simples. Cuanto más complicada sea la información, su mente puede ser llevada al límite. Incluso puede hacer que tu mente explote. El efecto secundario menor sería el trastorno de la memoria, mientras que el efecto secundario más grave sería el retraso mental. También hay otro factor. Solo tengo fuerza para impartir las cosas simples. Supin curvó los labios. Una formación capaz de atrapar reyes bestias es simple. Parecía que tendría que encontrar otro momento para continuar con su estudio sobre Avenlock. Pero el tiempo era algo que no tenía. De lo contrario, se habría esforzado por dominar el Avenlock por completo, todo para ser capaz de deshacer la formación para liberar las tierras bloqueadas. El planeta azul crecería. Eso podría ser algo bueno. Por lo menos, a los reyes bestiales tomaría más tiempo llegar desde el océano. Gracias. Me tengo que ir, dijo Supin. Me alegro de que todavía sepas cómo decir gracias. Joanna se burló. Supin se fue a toda prisa. Fue al edificio de la familia Qin y encontró y le pidió a un anciano que llamara a Qin Duan. Anuncios de Put Future. Qin Duan pronto respondió a la llamada. Todavía no había salido de la ciudad base. Supin le contó a Qin Duan sobre los materiales necesarios para la formación. Qin Duan, que había vivido en la superficie, era más ingenioso y tenía conexiones más extensas. No llamó a Shui Yunzen ni a Jin Xian, ni a los demás. Mientras todavía estaban en el estado del vacío, habían permanecido en las cuevas profundas durante años. Puede que no conozcan a mucha gente fuera. Le enviaré ilustraciones de esos artículos más tarde. Ayúdame a encontrarlos lo antes posible y usa cualquier método que se te ocurra, ya sea tu poder o tus tácticas violentas. No me importa. Esto es importante. Supin enfatizó. Qin Duan solo podía tratar un asunto así de manera seria y exhaustiva. Supin ni siquiera pestañeó cuando vendió los 40 reyes de las bestias del estado del vacío. Por otro lado, estaba dando gran importancia a esos artículos.
Tal diferencia de actitud era un claro indicador de su importancia. Su Ping terminó la llamada. El anciano de la familia Qin ya había encontrado un bolígrafo y una hoja de papel para él. «Tienes buen sentido», le dijo Su Ping al anciano, «tráeme un bolígrafo o un lápiz. Tengo que asegurarme de que las ilustraciones sean realistas. Consígueme también papel A4. Sí, señor». El anciano estaba bastante feliz después de recibir los elogios de Su Ping. Regresó rápidamente con una caja de lápices. Su Ping dibujó la ilustración rápidamente. Podía dibujar cualquier cosa que se le ocurriera, dado el nivel de control que tenía sobre su cuerpo. Sus dedos eran firmes como rocas. En un instante, muchas ilustraciones realistas se mostraron vívidamente en papel. Había dibujado todos los materiales que necesitaba para la formación del espíritu errante. Decidió no usar nombres ya que los artículos podrían tener diferentes nombres en diferentes lugares. Pero las ilustraciones eran un método seguro para buscar materiales. Imprímelos y dáselos a Qin Duan. Dile que encuentre esas cosas lo antes posible, dijo Su Ping al anciano. Sí, señor Su. Su Ping salió del edificio de la familia Qin y volvió a su tienda. Xue Yunzen y Xian Fengran se dirigían actualmente a las otras dos líneas de defensa para discutir la propuesta de unificación. A Su Ping no le preocupaba en absoluto que los dos no pudieran terminar su misión. Simplemente esperaría allí para recibir noticias de ellos. Muéstrame más sobre Avenlock. Si bien los tiempos eran críticos, Su Ping se encontró libre de tareas, para su sorpresa. Fue a ver a Joanna de inmediato. No era realista para él ir y ayudar a otros continentes durante este tiempo libre. Le tomaría mucho tiempo hacer el viaje y regresar de los otros continentes. El continente del pantano del dragón ya había sido destruido. Allí no podía hacer nada. En cuanto a peinar su continente en busca de bestias salvajes, bueno, ya lo habían hecho. Algunas bestias salvajes todavía podrían estar escondidas en algún lugar, pero tenían que estar muy bien escondidas. No quería perder el tiempo buscando bestias salvajes. Lo más importante era aprender sobre Avenlock antes de que llegaran las bestias salvajes. Estás muy cerca de dominarlo, dijo Joanna antes de entrar en detalles. La torre. Legend de Drunken estaba bebiendo vino en una hendidura espacial que había creado. Tenía una mirada preocupada mientras miraba los copos de nieve. De repente, llegaron dos personas. Fueron Li Juanfen y Euxiu. Oye, ¿eres tú? Leyenda. El primer pensamiento del borracho que unas fieras iban a atacar. Se puso de buen humor al ver a Li Juanfen y Euxiu. Li Juanfen vio el frasco y regañó al tipo borracho. 3 continentes han sido destruidos. Siendo un guerrero legendario que trabaja para la torre, no puedo creer que todavía estés de humor para el vino. La torre no necesita ser protegida. ¿Cómo puedes estar feliz de proteger la puerta cuando estás en el rango legendario? Legend de Drunk olió su nariz roja y respondió con una sonrisa amarga. Señor Li, el maestro de la torre nunca me permitiría dejar mi puesto. No puedo decirle que no. Ya le dije que quería ir a ayudar, pero... Vamos, vayamos a buscarlo, y Euxiu interrumpió a este último. No estaba de humor para escuchar las tonterías de este último. Todo lo que dijo el guardián de la torre fue solo una excusa. ¿Cuál fue el punto de escuchar eso? Leyenda. El borracho gozaba del respeto del público en general, pero el caso era que allí se limitaba a acurrucarse, con la excusa de estar pendiente de la puerta. No se habría dado por vencido y conformado con una vida así si le hubiera quedado un poco de orgullo. Legend de Drunk no se veía muy bien. Miró a Li Juanfen y Euxiu mientras entraban en el reino misterioso con una mirada grave en su rostro. Dentro del reino misterioso, Li Juanfen y Euxiu volaron, buscando las colinas flotantes donde estaba la vivienda de Gusiping. Anuncios de Put Future. Pronto lo encontraron en la colina flotante más grande. Gusiping se veía pálido. Estaba sentado junto a la mesa de piedra frente a su cabaña y una mascota de batalla estaba en el suelo a sus pies. Había un corte profundo y largo en el costado de la mascota de batalla. El vientre de la mascota de batalla había sido cortado y su pelaje blanco estaba teñido de rojo con sangre. La herida se había curado, pero la cicatriz aún era terrible. Li Juanfen y Euxiu se miraron. Estaban menos enojados. Parecía que Gusiping no solo se sentaba y jugueteaba con los pulgares. Había ido a las batallas. Maestro de la torre. Maestro de la torre. Los dos se inclinaron ante Gusiping. Gusiping levantó la mirada y miró a los dos. Leyan me dijo que no estabas contento conmigo y decidiste ponerte del lado de la persona llamada Su Ping. De hecho, he fallado en mi trabajo considerando la situación global. Parecía estar frustrado. Y Euxiu frunció el ceño. Bajó la cabeza y dijo.
Maestro de la torre, no quisimos decir nada con eso. Solo buscábamos información. No dijo nada más para justificar su comportamiento. Después de todo, todos estaban al tanto de la situación. Solo estaban haciendo los movimientos para salvar algo de dignidad para Gossiping. El continente del pantano del dragón fue destruido recientemente. Solo quedan 2 continentes de los 5 anteriores. Creo que deberíamos salvar un continente por lo menos. Sugiero que enviemos personas para ayudar a los residentes del continente del trueno rugiente para que puedan trasladarse a este continente. También pensamos que las 3 líneas de defensa deberían fusionarse en una. Wuxiu presentó su idea en un tono sonoro y contundente. No podía compararse con el maestro de la torre dado su rango, pero no tenía miedo de expresar su determinación. Gossiping lo miró, luego desvió la mirada hacia la taza de té sobre la mesa después de un rato. Ya he enviado gente al continente del trueno rugiente, junto con mi mascota buitre. También construimos una matriz de teletransportación allí para ayudar a las personas a reubicarse. Pero, el número de personas capaces de llegar aquí. Lanzó un suspiro y comenzó un nuevo tema. Según la situación actual, este continente debería tener una línea de defensa unificada. El golpe de la bestia es más grave de lo que había imaginado. De todos modos, no vamos a perder. Confía en mí. Li Yuanfeng y Wuxiu parecían haber detectado un destello de emoción en la mirada confiada del maestro de la torre. ¿Qué? Los dos estaban confundidos. Se preguntaron si había sido una mera ilusión. Sintieron que el maestro de la torre estaba esperando algo. Señor, ¿ha estado lidiando con las bestias salvajes usted mismo? ¿Cómo está tu herida? Li Yuanfeng hizo una pregunta obvia. La frustración volvió a aparecer en el rostro de Gossiping. Fui a ayudar al continente del pantano del dragón, pero me encontré con un rey de las bestias del estado destino. No pude terminarlo lo suficientemente rápido y varios reyes bestias más fueron alertados. Solo pude regresar derrotado. Pero hice algunas contribuciones. Maté a un rey de las bestias del estado destino. El estado del destino. Wuxiu y Li Yuanfeng sintieron que sus mentes se volvían pesadas al escuchar esas 3 palabras. Me alegro de que esté bien, señor. Li Yuanfeng suspiró. Wuxiu asintió. Señor, la crisis está afectando al mundo entero. Creo que deberíamos trabajar hacia el mismo objetivo. Escuché que Suping y la torre una vez tuvieron algunas disputas. No conozco los detalles, pero no es una mala persona, considerando mis interacciones con él. Es un hombre de grandes valores, creo que deberíamos trabajar con él. Gossiping curvó los labios pero no dejó que los dos lo vieran. Él asintió. Cosa segura. Deshacernos de las fieras salvajes es nuestra prioridad. Nada puede compararse con el odio común que tenemos contra las fieras. No me importa poner fin al asunto de Suping. Todo surge de algún malentendido. Es joven e impulsivo, y terminó matando a 2 legendarios guerreros mascota de batalla dentro de la torre. Afirmó que nunca se uniría a la torre ni cumpliría con su deber en las cuevas profundas, pero en verdad tiene talento. Creo que puede llegar al estado destino si podemos sobrevivir a esta crisis. Por eso decidí dejarlo ir. Li Yuanfeng y Wuxiu se miraron. Suping mató a 2 legendarios guerreros mascota de batalla en la torre. No habían oído hablar de eso. Solo sabían que Suping y la torre no estaban en buenos términos. ¡Wow! ¡Qué cosa tan audaz que hizo! Se atrevió a matar a 2 legendarios guerreros mascota de batalla aquí. Pensaron en la gran cantidad de reyes bestias del estado del vacío que había vendido. Los dos se miraron con amargas sonrisas. Esa no era una persona que pudiera ser juzgada con estándares racionales. Señor, me alegro de que no prosiga con ese asunto. Todos nosotros nos hospedamos actualmente en la ciudad base de Longjiang, la ciudad natal de Suping. Espero que puedas ir allí en persona y guiar a todos los legendarios guerreros de mascotas de batalla para proteger la última línea de defensa. Salvemos la última pieza de esperanza para la humanidad. Wuxiu le dijo a Gossiping. Gossiping asintió. Ningún problema. Voy a estar allí. Señor, admiro su rectitud. Wuxiu estaba feliz después de escuchar la respuesta de Gossiping. Gossiping agitó su mano. Estás sirviendo en las cuevas profundas gratis. No tienes que decirme cosas tan bonitas. Has hecho mayores contribuciones a la humanidad que yo. Señor, ¿nos halaga? Respondió Wuxiu. Gossiping de repente comenzó a toser. Puso sus manos sobre su pecho y respiró hondo varias veces antes de decir, regresa. Permítanme descansar un poco y reuniré a todos para partir hacia la ciudad base de Longjiang. Capítulo 696 Arreglo. Seguro.
Ye Wuxiu y Li Juanfen se dieron la vuelta y se fueron. Querían regresar rápidamente a la ciudad base de Longjiang para ayudar a mejorar las defensas. Gu Xiping respiró hondo después de que se fueron. Puso una cara larga y se burló. Luego, cambió a una mirada indiferente. Se puso de pie y miró más allá de la cabaña. Creo que aún no es demasiado tarde, murmuró para sí mismo. Ciudad base de Longjiang. Los materiales que Su Ping había pedido le habían sido entregados en menos de 2 horas desde el momento en que llamó a Qin Duan. Esos materiales eran bastante preciosos. Las fuerzas de la clase alta controlaban su suministro. Las facciones estaban bastante informadas, y aún no habían escuchado la noticia de que 3 continentes habían desaparecido. Solo habían comenzado a escuchar noticias sobre la destrucción del continente nórdico. El establecimiento de las 3 líneas de defensa, así como la frecuente aparición de los legendarios y escurridizos guerreros mascota de batalla, hizo que esas fuerzas se dieran cuenta de que los ataques recientes eran todo menos comunes. Su Ping estaba solicitando urgentemente esos materiales. Su llamada fue rápidamente respondida por esas fuerzas. Sigue adelante. Necesito más, cuanto más mejor. Su Ping les dijo a Qin Duan y Xie Insui que se pusieran en contacto con los otros legendarios guerreros mascotas de batalla y siguieran buscando más materiales. El stock que tenía solo era suficiente para construir 4 formaciones de espíritus errantes, que solo podían atrapar a un número limitado de reyes bestias. ¿Sí? Entiendo. Qin Duan y Xie Insui se fueron rápidamente para continuar la búsqueda. Su Ping agarró los materiales y el sabueso del dragón oscuro se lo llevó de la ciudad base de Longjiang. Iba primero hacia el lado este, yendo rápido mientras revisaba casualmente si se había perdido algún rey de las bestias que aún estaba escondido. Llegó al lado del océano en menos de 15 minutos. Nada estaba fuera de lo común mientras revisaba en el camino. Frente a él estaba la brillante superficie del océano. Su Ping pudo decir que había algunas bestias salvajes nadando en la distancia, pero todas eran de bajo rango. Miró a su alrededor para encontrar un lugar adecuado. Luego, comenzó a construir la formación. Sacó los materiales y los dispuso para construir el diseño básico en consecuencia. Vertería poderes astrales en cada nodo de formación. La forma de la formación del espíritu errante era rectangular, de 3000 metros de largo y 500 metros de ancho. Una vez listo, atraparía a cualquier cosa o persona mientras provocaba una ausencia de conciencia en ellos. Solo los espíritus o aquellos particularmente fuertes en la resolución podrían liberarse. De lo contrario, solo una fuerza contundente externa podría destruir la formación. Su Ping terminó la formación 10 minutos después. Todos los nodos estaban firmemente clavados al suelo. Le dijo al perro del dragón oscuro que reforzara los nodos de formación agregando capas de roca a su alrededor. Solo los reyes de las bestias del estado del vacío o superiores serían lo suficientemente fuertes como para romperlos. Su Ping estaba feliz con su trabajo. Dejó ese lugar de inmediato, sin la intención de quedarse. Tomó un desvío a un valle que había visto en su camino. Si las bestias salvajes oceánicas invadieran desde el este, apuntando a la línea de defensa en el centro del continente, el valle sería el único camino que las bestias salvajes podrían tomar. Podrían usar agua para llenar el valle y convertirlo en un río. A ver si te gusta esta trampa. Anuncios de Put Future. Su Ping se zambulló y aterrizó en el valle. Luego comenzó a construir la formación en un lugar plano que había elegido. Cada formación fue simplemente efectiva dentro de un cierto rango. El tamaño de las formaciones era insignificante en comparación con el alcance de todo el continente. Su Ping tuvo que construir tantas formaciones como fuera posible para que las bestias entraran en cada trampa cuando llegaran. Eso sería suficiente para perturbar a las bestias salvajes. Su Ping luego construyó otra formación en algún lugar lejos del valle, ya que solo le quedaba una parte de los materiales. Llamó a Qin Duan en su camino de regreso para confirmar si se habían recolectado más materiales. La respuesta fue sí. Se habían recolectado 7 acciones adicionales de materiales. Su Ping estaba feliz gracias a esta respuesta. Luego le dijo a Qin Duan que continuara recolectando más materiales. Su Ping también le pidió a este último que les dijera a los legendarios guerreros de mascotas de batalla de las 3 líneas de defensa que hicieran una declaración pública. No importa quién, esconder tales materiales se consideraría cometer un delito grave. Eso fue correcto. Entendió que la gente podía ser egoísta a veces. Aún así, era una cuestión de vida o muerte para toda la raza humana. Sería una estupidez esconder tales materiales en este momento. Qin Duan no se opuso.
No tenía idea de qué estaba haciendo Su Ping con los materiales y no tenía tiempo para reflexionar al respecto. Simplemente siguió sus órdenes al pie de la letra. Su Ping eligió otro lugar que las bestias salvajes considerarían potencialmente como una ruta conveniente. Ese sería el lugar para construir otra formación con los materiales disponibles. Había construido 4 conjuntos en el lado este. Eso no fue suficiente. En comparación con el vasto lado este, las 4 formaciones eran como 4 guijarros que todos pasarían por alto. Su Ping habría estado bien si tuviera suficiente material para construir cientos o incluso miles de formaciones de este tipo. De esa manera, todo el lado este se convertiría en una trampa, y las bestias salvajes estarían lo suficientemente enojadas como para maldecirlo. Poco después, Su Ping llegó a Longjiang. Las diversas acciones de materiales habían sido entregadas a su tienda. Tan Ruyan los recibió en su nombre e inmediatamente se fue después de recoger las nuevas acciones. Luego se dirigiría al lado oeste. Construyó 5 formaciones en el lado oeste y guardó 2 partes de materiales para más adelante. Como bono adicional, había encontrado un grupo de bestias bien escondido en el lado oeste. Había 8 reyes de bestias del estado del vacío, más de 20 criaturas del estado del océano y más de 100.000 bestias de diferentes tipos. Esa fue una fuerza aterradora. Ese ejército de bestias salvajes habría sido suficiente para hacer que todo el continente entrara en pánico en los viejos tiempos. Sin embargo, ese ejército de bestias salvajes era simplemente promedio según los estándares actuales. Terminar con ese grupo de bestias salvajes no puso a Su Ping de buen humor. En todo caso, su mente se sentía aún más agobiada. Mientras tanto, los legendarios guerreros de mascotas de batalla de las 3 líneas de defensa estaban teniendo una videoconferencia. En la línea de defensa Xinjin, además de los legendarios guerreros de mascotas de batalla que ya estaban aquí, Shui Yunzen y el Calvo también se habían unido. Ella tomó directamente el mando de la situación tan pronto como llegó. Después de todo, la fuerza de combate representaba la palabra en todos los asuntos. El número de legendarios guerreros mascota de batalla en el planeta azul era pequeño, sin mencionar a los que estaban en el estado del vacío. Shui Yunzen no solo tenía el rango del vacío, sino que también tenía una gran experiencia. Era mejor que los 12 legendarios guerreros mascota de batalla de la torre combinados, y también se había ganado el crédito y la fama por su servicio en las cuevas profundas. Ella fue la representante de la línea de defensa Xinjin en la videoconferencia. Xian Fengran representaba a la línea de defensa Shenlong. El hombre que originalmente había estado al mando allí era Yuan Tianchen, quien recientemente había llegado al estado del vacío medio. Aún así, no tuvo otra opción que renunciar ya que Xian Fengran estaba en la última etapa y había estado sirviendo en las cuevas profundas durante cientos de años. Jin Shen lideró a su equipo y fue a la otra línea de defensa donde también se hizo cargo. Por lo tanto, la videoconferencia fue en realidad entre esos 3. Shui Yunzen, Xian Fengran y Jin Shen. Rápidamente establecieron sus respectivas responsabilidades. El proyecto de defensa comenzó justo después de la reunión. Algunos legendarios guerreros de batalla fueron a ayudar al público en general a reubicarse. Otros fueron a movilizar fuerzas para conseguir dinero o mano de obra para la construcción. El trabajo para el público en general era concentrarse en los esfuerzos de reubicación y evitar problemas. Gracias a la incorporación de Shui Yunzen y sus amigos, se duplicó la cantidad de mascotas guerreras legendarias en las 3 líneas de defensa. Anuncios de Put Future. Muchos problemas se resolvieron rápidamente. Los de rangos inferiores y el público en general tuvieron la oportunidad de presenciar lo que significaba el rango legendario. Nadie se atrevía a decir que no a las legendarias mascotas guerreras. El trabajo se llevó a cabo de manera fluida y ordenada. Su Ping regresó del sur. Luego recibió una llamada de Qin Duan, quien le dijo que habían decidido dónde se construiría el proyecto de defensa reforzada. Su Ping pidió los detalles. Qin Duan le contó sobre la ubicación y las áreas cubiertas. Su Ping luego notó algo peculiar: el proyecto de defensa cubriría las ciudades base que formaban parte de Avenlock. ¡Qué casualidad! ¿Quién decidió esto?, preguntó Su Ping. Qin Duan entendió de inmediato que Su Ping había notado que algo andaba mal. La señorita Xue, el señor Xian y los otros legendarios guerreros de mascotas de batalla llegaron a un consenso. Todos ellos colaboraron. Su Ping estuvo a punto de pedir información más específica, pero luego decidió no hacerlo. La prioridad actual era defenderse de las fieras. Nada más importaría si no fueran capaces de hacer eso. Algunos de ellos saben sobre Avenlock y que Tower Master también debe saberlo. Me pregunto qué piensa él de esa formación. Su Ping negó con la cabeza.
Suping se apresuró hacia el norte después de recoger más materiales. La planificación de la construcción comenzó justo después de que se decidiera la ubicación. Muchos expertos en instalaciones militares participaron en el desarrollo del proyecto. Se designaron profesionales para manejar el trabajo técnico. Los legendarios guerreros de mascotas de batalla eran poderosos pero no estaban bien informados en todos los aspectos. Todos los expertos convocados se reunieron en las salas de conferencias. Todos ellos contaban con una amplia experiencia práctica. Algunos de ellos ya habían estado disfrutando de sus días de jubilación. Respondieron a la llamada, se despidieron de sus parejas e hijos y corrieron a las salas de conferencias al otro lado de la línea de defensa. Después de acaloradas discusiones que duraron aproximadamente 1 hora y media, se aprobaron los planos de construcción finales. El siguiente paso fue la construcción. Los dibujos se distribuyeron a todas las partes relacionadas. Los legendarios guerreros de mascotas de batalla tomaron el manto como líderes del equipo. Ayudaron a movilizar recursos para facilitar el proceso de construcción. Los guerreros de mascotas de batalla también participaron en la construcción. Algunas de sus mascotas no tenían fuerza de combate pero tenían otras habilidades especiales. Por ejemplo, había mascotas capaces de producir tuercas y tornillos de forma natural, mientras que otras mascotas podían convertirse en excavadoras después de un poco de entrenamiento. Había mascotas en todos los aspectos de la vida cotidiana de la humanidad. Aparte de las que se utilizaban con fines prácticos, había otras mascotas que solo se tenían por motivos estéticos. Por supuesto, en comparación con las mascotas de batalla, esos dos tipos eran mediocres y mucho más baratos. Algunas ciudades base recibieron instrucciones de reubicación mientras la construcción de la defensa estaba en progreso. Había grupos de personas que se habían mudado recientemente, pero luego se les dijo que se mudaran de nuevo antes de que tuvieran la oportunidad de establecerse. Algunas personas que habían pasado por la molestia estaban realmente felices de ver que finalmente era hora de mudarse para algunos de los afortunados que no se habían mudado antes. Por otro lado, algunos estaban molestos porque acababan de establecerse. Habían comprado activos fijos e invertido en ciertos negocios. Muchos estaban preocupados. Sentían que su situación era tan precaria como podía ser. Independientemente, tuvo lugar una migración masiva liderada por los legendarios guerreros mascotas de batalla. La gente no estaba dispuesta a moverse y algunos incluso protestaron, pero no tuvieron más remedio que ceder debido a la presión ejercida por los legendarios guerreros mascotas. Algunos de los tiranos locales sabían que la reubicación les costaría mucho. Sin embargo, ellos también tenían que seguir órdenes. De lo contrario, perderían algo más que recursos. Perderían la vida. Continente del Pantano del Dragón. En una ciudad base de clase A hubo un tiempo en que la gente invadía el portal de teletransportación. El pasadizo había sido cortado y las fieras los atacaron. La ciudad base ya no estaba llena de gente. Las bestias habían ocupado su lugar. Todos los edificios quedaron en ruinas. Algunos restos humanos aún colgaban de varios lugares. Entonces, vamos a salvar ese continente hasta el final. La bestia demoníaca de los 1000 ojos se burló y dijo con una voz desagradable. Las más poderosas de esas cosas insignificantes se reúnen allí. Dejando la mejor comida para el final. Me gusta eso. Nuestro señor tiene una agenda más grande, la comida es solo una parte de ella, dijo un sapo cubierto de puntos desordenados. ¿No has oído hablar de ese tipo llamado Rey Celestial del Bien y del Mal? Hay una formación en ese lugar, que ha sellado poderes astrales y territorios del mundo. Nuestro señor no quiere ver surgir nuevos problemas inesperadamente al destruir la formación antes de que sea el momento adecuado. La bestia demoníaca de los 1000 ojos giró una docena de sus ojos para mirar al sapo. Escucha, no hay límite en el universo. Este mundo es solo una pelota. ¿No has oído que hay otras cosas insignificantes sobre el cielo? Dicen que son mucho mejores que las cosas insignificantes de aquí. No me importa si este mundo es una pelota o algo así. Solo estoy pensando que este va a ser nuestro territorio en el futuro. Esas cosas de arriba del cielo ya se fueron. El Rey Celestial del otro mundo dijo que esas cosas insignificantes no ocurren con frecuencia. Podemos hacer que se queden cuando regresen, podemos obtener información sobre el mundo exterior de ellos. Capítulo 697. Más allá de la imaginación. El tiempo pasó volando. Pasaron varias horas. Llegó el anochecer. La noche pronto seguiría. El tiempo pasó tan rápido como cualquier otro día, pero la gente del continente lo vio como el día más largo de sus vidas. El nuevo proyecto de defensa solo podía incluir 9 ciudades base.
Las ciudades base restantes tuvieron que rendirse y trasladarse a los lugares fortificados. Las 9 ciudades base estaban llenas hasta el borde. Aquellos que ya habían experimentado la reubicación no se frustraron demasiado esta vez. Habían pasado por el dolor de dejar el hogar una vez. Simplemente pasaron por el proceso nuevamente sin plumas erizadas. Pero, los lugareños de las 9 ciudades base se quejaban. Los de abajo de la sociedad eran más obedientes. Solo tenían trabajos aburridos, familias promedio y poca valentía. Ninguno de ellos se atrevió a desobedecer las órdenes, especialmente cuando las hacían cumplir los guerreros mascota de batalla y sus enormes mascotas de batalla. Los que tenían activos fijos, ambiciones más grandes y fuerzas más poderosas estaban muy descontentos. Tuvieron que salir de su zona de confort y sufrir mayores pérdidas. Aunque la gente se quejaba, pocos se defendían. La mayoría sabía que no se debía a los caprichos de guerreros legendarios. Las órdenes venían directamente de la propia torre. La torre era el gobernante absoluto del planeta azul. Un solo comando podría hacer pedazos una ciudad base. Nadie quería desafiar a la torre. El público en general lo vio como una entidad fuera de su alcance. No tenían otra opción que escuchar y obedecer. Un pequeño número de personas intentó defenderse. Algunos de ellos fueron castigados con la muerte. Otros fueron persuadidos de rendirse. La etapa inicial del proyecto de defensa se completó en pocas horas. Se habían construido 2 imponentes muros, cada uno de ellos de más de 600 metros de altura. Pocos reyes bestias pudieron escalar esa altura. Hacer las paredes más altas habría sido un inconveniente para aquellos que vigilarían el perímetro desde allí. Esto reduciría la eficiencia de su habilidad de largo alcance. La altura se había decidido después de minuciosos cálculos. Las paredes tenían 8 metros de espesor. A la gente le puede resultar difícil imaginar lo que significan 8 metros. Un rascacielos en una ciudad base solía tener menos de 80 metros de altura. La estructura de los muros era compleja. Se mezclaron varios tipos diferentes de materiales para construirlos. La torre contribuyó agregando algunas formaciones de alto secreto, para evitar que algunas bestias de la familia de las piedras robaran los materiales de piedra de las paredes y las debilitaran. Mientras se construían los muros, la población reubicada fue asignada a las 9 ciudades base. Se distribuyeron uniformemente para evitar sobrecargar cualquiera de las ciudades base. Además de las 9 ciudades base, se construyeron 4 nuevas ciudades base dentro de la protección de las murallas para albergar a la población reubicada. Si no hubieran hecho esos arreglos, básicamente metiendo a todos los sobrevivientes del continente en las 9 ciudades base, las ciudades base se habrían abrumado. Los guerreros mascotas de batalla que no podían volar tenían dificultades para moverse en las ciudades base. Construir una nueva ciudad base no fue difícil y los estándares de construcción se redujeron durante esos tiempos difíciles. Se utilizaron mascotas astrales para hacer los edificios. Algunas de las mascotas astrales más poderosas pudieron construir una comunidad que podría albergar a 100.000 personas en una hora. Por supuesto, una comunidad de ese tamaño ya se consideraba grande. La gente corría de un lado a otro mientras se ocupaban de todas las tareas en la construcción del proyecto de defensa y la reubicación en marcha de manera ordenada. La gente rara vez se encontraría con bestias salvajes mientras atravesaban las áreas áridas para reubicarse. Por un lado, las bestias salvajes de todo el continente se habían alistado en la fuerza de ataque. Por otro lado, Supin, Shui Yunzen, Xian Fengran y los demás habían peinado el continente en busca de bestias salvajes ocultas. Las bestias restantes en las áreas estériles eran débiles y descarriadas. Los guerreros de mascotas de batalla titulados a cargo de la reubicación fácilmente mantendrían a las personas a salvo. Al anochecer, ciudad base de Longjiang. El sol poniente arrojaba un cálido resplandor sobre la ciudad base de Longjiang, que era una de las 9 ciudades base reforzadas. Muchos guerreros legendarios de mascotas de batalla habían ido allí desde que era la ciudad natal de Supin, y esa era la razón por la que se consideraba el centro de mando. Muchos guerreros legendarios estaban reunidos en la oficina de Xie Insui en este momento. Supin también estaba allí. Allí estaba otra persona que llamaría la atención de todos. Gu Xiping. El maestro de la torre era un hombre escurridizo. Incluso los miembros de la torre pensarían en él como misterioso y aterrador. Después de todo, él era el único guerrero conocido capaz de alcanzar el estado destino. Gu Xiping y Suping se sentaron uno frente al otro en la mesa. Anuncios de Put Future. Una vez hubo un asiento principal en la cabecera de la mesa, que se había reservado para Gu Xiping. Aún así, este último se comportó como un hombre modesto y se negó a sentarse allí.
El asiento finalmente fue retirado. Después de todo, dado que Gu Xiping decidió no sentarse allí, ¿quién más tendría el coraje de hacerlo? A Su Ping no le importó la disposición de los asientos. Estaría bien con ser el comandante en jefe, pero tenía que estar seguro de que, de hecho, estaría al mando de todos. Por ejemplo, es posible que Gu Xiping y los otros legendarios guerreros de mascotas de batalla que trajo de la torre no respondan a las órdenes de Su Ping. Esos legendarios guerreros de mascotas de batalla aún actuarían según las órdenes de Gu Xiping. Su Ping miró al anciano de cabello gris sentado al otro lado de la mesa. Esa fue la primera vez que vio al maestro de la torre. Inmediatamente se dio cuenta de que Gu Xiping estaba de hecho en el estado del destino. Fue un presentimiento. Si bien sus percepciones y sentidos eran fuertes, no pudo sentir el poder del estado del destino, especialmente cuando Gu Xiping estaba reteniendo deliberadamente su producción de energía. Además, aunque no había experimentado personalmente el estado destino, lo había visto suficientes veces. Su Ping había conocido a muchos dioses celestiales que estaban en el estado del destino cuando visitó la casa de Johanna. Algunos de los dioses celestiales mostrarían descaradamente su poder, dejándolo irradiar salvajemente. Aún así, había un rasgo común en los dioses celestiales. Su Ping lo notó después de interactuar con esos dioses celestiales varias veces, y era algo que no había visto en aquellos que estaban en el estado del vacío. Era difícil describir cuál era el rasgo con palabras y, sin embargo, estaba seguro de que lo sentía en el maestro de la torre. También podía decir que el maestro de la torre no estaba en la cima del estado del destino. Él era simplemente promedio, considerando lo que había visto. Su Ping se había reunido con los dioses celestiales del estado del destino pico. Había algo especial, algo de otro mundo en ellos. Podía pararse frente a ellos y aún sentir como si fueran solo proyecciones de sí mismos. El desprecio de Su Ping contra Gu Xiping creció después de medir la fuerza de este último. El Tower Master no podría haber detenido el ataque. Era el hombre más poderoso del planeta azul, la esperanza de toda la humanidad. Sin embargo, no podría salvar al mundo de las bestias salvajes. Para empeorar las cosas, no estaba prestando suficiente atención a la huelga. En pocas palabras, era incapaz e ignorante. Las bestias salvajes habían podido salir de las cuevas profundas porque la formación en las cuevas profundas había sido violada. La torre había pasado por alto el asunto, el maestro de la torre había cometido un grave crimen. Solo te conocía por tu nombre. Me alegro de tener la oportunidad de conocerte finalmente. Señor Su, usted es un hombre increíble. Escuché que mataste a una bestia del estado destino por ti mismo no hace mucho. Creo que también estás en el estado destino, hermano Su. ¡Qué agradable sorpresa! Gu Xiping le dijo a Su Ping con una leve sonrisa. Su Ping se burló. El continente nórdico, el continente del océano occidental y los continentes del pantano del dragón han sido destruidos. No creo que nada sea agradable en este momento. Los demás se pusieron un poco pálidos, temerosos de que Gu Xiping se enojara. Pero Gu Xiping no parecía enfurecido por eso. Lanzó un suspiro y respondió. De hecho, tengo la culpa de la destrucción de los 3 continentes. Estoy demasiado avergonzado de ser el comandante en jefe. Escuché que salvaste la línea de defensa Xinjing e hiciste grandes contribuciones antes, hermano Su. Creo que deberías ser el comandante en jefe esta vez. Los muchos guerreros mascota de batalla legendarios que vinieron de la torre desearon objetar, pero se detuvieron al pensarlo 2 veces. ¿Hacemos a Su Ping comandante en jefe? Un legendario guerrero mascota de batalla en el estado del vacío de la torre expresó su preocupación. Señor, ¿no quiere repensar esto? Con cabello dorado y ojos azules, el hombre tenía alrededor de 60 años, aparentemente un antiguo ciudadano del continente nórdico. De hecho, el hermano Su es poderoso, pero el hermano Su aún es joven. No creo que haya dedicado mucho tiempo a aprender cosas aparte del cultivo. Comandar no es un asunto trivial, agregó otro hombre. También esperaba que Gu Xiping permaneciera al mando. Si no hubiera visto el video de Su Ping matando a la bestia del estado destino, o escuchado los testimonios de los testigos, el hombre habría señalado directamente que Su Ping no estaba completamente calificado para competir contra el Tower Master. Sin embargo, el hombre sabía que no podía hablar de esas cosas en voz alta. Después de todo, lo más probable es que Su Ping estuviera en el estado del destino. Señor, usted no tiene la culpa de la destrucción de los 3 continentes. Esas bestias nos tomaron desprevenidos. No estábamos preparados para ellos, dijo un anciano con calma. Era Yuan Tianchen. Nunca miró a Su Ping. Su mirada estaba en Gu Xiping todo el tiempo.
También resultó gravemente herido cuando estaba ayudando al continente del Océano Occidental, y logró matar a una bestia del estado destino. Usted ha hecho contribuciones sustanciales. El hermano Su todavía es joven. Tener un alto rango no equivale a experiencia en combate. Usted, señor, tiene la mayor experiencia. Por el bien de todos los humanos del mundo, le ruego que permanezca como comandante en jefe. Dicho esto, Yuan Tianchen se puso de pie y se inclinó ante Gu Ziping. El hombre sabía que ofendería a Su Ping. Sin embargo, de ninguna manera permitiría que Su Ping se convirtiera en el comandante en jefe, no cuando él y Su Ping habían tenido disputas antes. No sabía si Su Ping guardaría rencor, pero sabía que lo haría. Toda la gente de la torre tendría que seguir las órdenes de Su Ping si se convirtiera en el comandante en jefe, incluido Yuan Tianchen. No podría rechazar ser enviado a luchar contra las bestias más viciosas si Su Ping lo enviara. Él moriría. También te pedimos que seas nuestro comandante en jefe. Otro legendario guerrero mascota de batalla se puso de pie y se inclinó ante Gu Ziping. Anuncios de Put Future. Los otros de la torre se miraron unos a otros. Eventualmente se pusieron de pie y se inclinaron ante Gu Ziping. La fila completa de legendarios guerreros de mascotas de batalla sentados al otro lado de la mesa de Su Ping se puso de pie e hizo una reverencia. Por otro lado, Xue Yunzen, Xian Fengran, Qin Duan y los demás sentados al lado de Su Ping permanecieron sentados. Todos ellos habían obtenido mascotas de batalla de Void State de Su Ping y sentían que se lo debían. De hecho, Su Ping había vendido esas mascotas a un precio increíblemente bajo. Se había ganado toda su confianza. Disparates. Gritó Gu Ziping. Su Ping se reclinó lentamente contra su silla. Interesante. Su Ping golpeó la mesa con el dedo. Ustedes, Su Ping miró a los legendarios guerreros mascotas de batalla. No terminó esa frase. Sacudió la cabeza y cambió de tema. Creo que podemos hacer que el señor Gu se encargue del mando. Tiene más experiencia que yo, y no quiero pelear contra él por esto. Además, creo que es absolutamente ridículo que estemos discutiendo sobre un asunto tan trivial en este momento crítico. ¿Podemos hablar de negocios serios? ¿Cómo debemos enfrentar la huelga que se avecina? Gu Ziping y los demás de la torre parecían lívidos de ira. Su Ping no ocultó su desprecio. Sabían que Su Ping no tenía la intención de tomar el mando. Un destello de rabia pasó por los ojos de Gu Ziping. Miró a Yuan Tianchen y a los demás que le habían suplicado que mantuviera el puesto. Honestamente quería que Su Ping tomara el mando. No estaba fingiendo. Tenía sus razones y planes. Sin embargo, esas personas los habían interrumpido. Su Ping quería mantenerse al margen y no le importaba, ni estaba interesado en esa poderosa publicación. Persuadir a Su Ping sería difícil. Sería aún más difícil convencer a aquellos que le rogaban que se mantuviera al mando para que se rindieran. El hermano Su tiene razón. No importa quién se quede al mando. Discutir sobre esto es una pérdida de tiempo. Hablemos del golpe de la bestia. Gu Ziping luego miró seriamente y dijo. Según la información que recopilé, al menos 10 reyes de bestias del estado destino salieron de las cuevas profundas. Tenemos que considerar a los 4 reyes celestiales, así como al emperador del océano y los 8 reyes bestias que trabajan para él. Estamos hablando de 20 reyes bestias en el estado destino. El resumen de Gu Ziping dejó en silencio a toda la sala de conferencias. Xue Yunzen, Xian Fengran y Qin Duan también se estresaron por esto. Estaban simplemente en el estado del vacío. Por lo general, tenían que ejercer toda su fuerza para distraer a un rey bestia del estado destino. Derrotar a uno sería más que difícil. Es decir, a menos que hayan coordinado un ataque sorpresa. Sin embargo, había más bestias del estado del destino que guerreros mascota legendarios del estado del vacío. ¿Quién atacaría a quién? Su Ping contuvo la respiración. El número de bestias del estado destino era más alto de lo que esperaba. Sabía acerca de los 4 reyes celestiales, pero también había 9 bestias del estado destino que venían del océano. Ya había más de una docena de reyes bestias abriéndose paso, y mucho menos los del océano. Para empeorar las cosas, solo el maestro de la torre estaba en el estado del destino, eso era ridículo. Su Ping se sintió aterrorizado. La humanidad debería haberse extinguido incluso antes de que aparecieran esas bestias de las cuevas profundas. Es decir, si las bestias salvajes hubieran querido mordisquear el territorio de los humanos. Gu Ziping vio la confusión y el miedo en los rostros de todos. Él suspiró. La amenaza de las bestias del océano siempre ha estado ahí, pero el emperador del océano llegó una vez a un acuerdo con el primer maestro de la torre. El emperador del océano prometió que nunca invadirían la tierra.
Por lo tanto, esas bestias salvajes en el océano prosperaron a lo largo de los años y no había nada que pudiera hacer. Tengo que quedarme en buenos términos con el Ocean Emperor. Después de todo, hizo la promesa de que no vendrían a nosotros. Se defenderían si invadiéramos su territorio. Los 4 reyes celestiales nunca fueron amistosos entre ellos. Siempre han actuado de forma independiente. Por eso hemos ganado tiempo para rehabilitarnos a lo largo de los años. Ahora, he perdido el contacto con el Ocean Emperor. No contesta ninguna de mis llamadas. Pero no me atrevo a ir a buscar aclaraciones. El Ocean Emperor claramente se ha retractado de nuestro acuerdo. Naturalmente, supongo que Ocean Emperor ahora intentaría atacar. Algunos de los legendarios guerreros de mascotas de batalla sintieron que estaban perdiendo toda esperanza. Había alrededor de 20 reyes bestias del estado destino. Fácilmente podrían aplanar el mundo. ¿Qué podrían hacer para proteger el planeta azul?